chicos, buenas tardes. Hola Andrea, buenas Hola, tardes. buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, ¿Qué Hola, tal? buenas. La semanita de estudio. Ya vamos por el supuesto buenas práctico tardes. número 2. Buenas, chicos. Supuesto práctico Ya número estamos. 2. ¿Habéis repasado el anterior supuesto? ¿Qué tal? Contadme un poquito. Yo no repasé, o sea, yo lo hice, lo repasé en clase contigo y ya no me lo he vuelto a mirar. He visto que Vale, había subido los dos documentos, pero no me he puesto con el nuevo. vale. Bueno, no pasa nada, porque lo que yo siempre recomiendo es que lo pongáis al lado de los temas. Por ejemplo, ahora que van sobre ley 39, pues al lado del tema de ley 39. ¿Vale? Entonces, cuando estudiéis la ley 39, que repaséis esos supuestos que van vinculados. Llegará un momento que hagamos supuestos con todo mezclado, pero ahora estos primeros, que lo estamos haciendo un poco por bloques, ¿vale? Que os los pongáis con los temas que correspondan y así cuando estudiéis esos temas podéis repasar el supuesto, ¿vale? Me dice mi compi que se tiene que ir a las 9. Vamos a empezar ya, ¿vale? Así que podamos avanzar lo máximo posible y cualquier duda, sugerencia lo dejamos para el final de la clase y así, pues bueno, si a ella no le da tiempo a ver eso no pasaría nada, ¿vale? Pero que avancemos al máximo con la corrección de los ejercicios, ¿vale, chicos? Vale, me dice Alice que tiene que repasarlo de nuevo, bueno, no preocuparos. Sí que es verdad que recomiendo que a partir de marzo, ¿vale? Que queda ya 2 mesecitos para el examen o abril, a la noche veáis algún supuesto práctico. Lo vayáis repasándolo, leyéndolo, ¿vale? Voy a seguir admitiendo. A ver qué me dice Itas. Perfecto, vale, Itas, no te preocupes, ¿vale? Mientras que tú me oigas, no hace falta que, si tienes cualquier duda, me la preguntas por el chat, ¿vale? Lo que necesites. No hace falta que tú te lo actives. Vale, Tamara, no te preocupes, ¿vale? Miraros el supuesto de la semana pasada, donde hablamos de la estructura, de cómo se empiezan a hacer los supuestos, ¿vale? Y veréis cómo así también podéis ordenar un poquito más las ideas, ¿vale? Bueno, a lo que iba, supuesto práctico número 2, supuesto práctico de la ley 39, supuesto práctico con plazos, con recursos. Los recursos, como siempre os digo, los vamos a ver muy a fondo, los vamos a ver con cualquier resolución. Incluso cuando no lo pregunte, seré yo la que diga qué recursos pueden interponerse, ¿vale? Porque es que los recursos que pueden interponerse, disculpad que hoy estoy un poco resfriada, contra cualquier acto administrativo. Entonces, cualquier resolución que a nosotros nos pregunten, desde contrato financiero, administrativo puro, ¿no? Nos pueden preguntar qué recurso. Por esto voy a ser muy pesado. Espera, que sigo admitiendo. Vale, y dicho esto, ya sí que nos vamos a ir a corregir el supuesto. El supuesto habla de doña Paula, que desea que su vivienda del siglo XIX, una casona de indianos, entre en el catálogo del patrimonio histórico nacional por haber nacido en ella un conocido escritor. A estos efectos, presenta con fecha de 1 de febrero de 2024 una solicitud por medio del representante, don Pedro. Doña Paula le sugiere presentar la solicitud electrónicamente. Si bien don Pedro le convence de que esto no es posible, pues solo pueden hacerlo así las personas jurídicas y los funcionarios públicos. Finalmente, don Pedro presenta la solicitud en formato papel ante la Subdirección General. ¿Qué más nos dice el enunciado? Dice, recibida por el órgano competente la solicitud de doña Paula, la administración intenta recabar una mejora de esta, indicándole a doña Paula que aporte el certificado de nacimiento del escritor, supuestamente nacido en su casa. Doña Paula contesta que no dispone de dicho certificado por haber nacido el escritor hace mucho tiempo, pero que la administración no puede exigir la presentación de documentos que hayan sido elaborados por ella misma, como es el caso. Tras la instrucción del procedimiento, se dicta resolución desfavorable por el subdirector del Patrimonio Histórico, actuando por delegación del Ministerio de Cultura. La citada resolución fue puesta en la dirección electrónica habilitada única a disposición de doña Paula el 22 de febrero de 2024, accediéndola a su contenido el 24. ¿Vale? Y paralelamente se notificó en su domicilio el 26 de febrero de 2024. Y bueno, luego ya empieza con otro procedimiento sancionador, ¿vale? Pero ¿qué nos dice el primer ejercicio? Dice, ¿es correcta la forma y lugar de presentación de la solicitud? ¿Debe acreditar don Pedro su condición de representante a la hora de presentar la solicitud? ¿Qué ocurrirá si no lo hace? Chicos, ¿alguien se anima a leerla? Yo. Perfecto. ¿Quién ha hablado? Emma.
Muy bien, sí, Muy bien. genial. A ver, que yo no tengo mucha práctica y eso No, no te que preocupes, estamos va a ser para la aprender. primera vez que vaya al escrito, pero bueno. No te preocupes, me silencio yo, ¿vale? Vale. La pregunta ¿es correcta la forma y el lugar de presentación de la solicitud? ¿Debe acreditar don Pedro su condición de representante a la hora de presentar la solicitud? ¿Qué ocurrirá si no lo hace? Mi respuesta. Venga, amparándonos en el marco constitucional, el artículo 149.18 de la Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas en materia de procedimiento común y sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. Amparándose en la citada competencia, se dictó la Ley 39 de 2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, para dar respuesta a la cuestión que versa sobre la representación, el artículo 5, en su artículo 5, primero haremos hincapié en el concepto de interesado, que recoge el artículo 4 de dicha ley. Artículo 4. Se considerará interesado en el procedimiento administrativo quienes promuevan como titulares de derecho o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan verse afectados. Aquellos cuyos intereses legítimos individuales o colectivos puedan verse afectados con la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva, entre otros. En este caso, vemos que doña Paula es interesada e iniciará a instancia de parte un procedimiento administrativo y para ello acude a don Pedro para que la represente en la administración. El artículo 5 de la Ley 39/2015 nos establece que los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de un representante. Las personas físicas o jurídicas podrán actuar en representación de otras en las administraciones públicas para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Don Pedro podrá acreditar su representación mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Se entenderá acreditada su representación mediante el apoderamiento a putacta efectuado por comparecencia personal o electrónica en la correspondiente sede electrónica o mediante su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. El órgano competente deberá incorporar la condición de representante y los poderes al expediente. Este mismo artículo, en su apartado 6, nos indica que la falta o la insuficiencia de acreditación por parte de don Pedro no impedirá que se tenga por realizado el acto, siempre que aporte aquella o subsane el defecto en un plazo de 10 días o un plazo superior cuando las circunstancias del caso lo requieran. Así pues, considerando a doña Paula interesada en el procedimiento y que don Pedro, al representar a una persona física, puede presentar solicitud en papel acreditando en el momento de la representación, que no paraliza el acto, sino lo subsana en 10 días. Vemos que todo está conforme a la Ley 39/2015. Ya está. Vale, Gemma, bien. Lo del representante, el artículo 5, que hay que acreditarlo. Si no se acredita, ¿qué pasa? Porque hay un plazo de 10 días para acreditarlo, ¿vale? Tiene un plazo de 10 días para que se acredite. En cuanto a la forma de presentación, ¿vale? Si está bien la forma y el lugar de la presentación, finalmente acaba haciéndolo en formato papel, ¿vale? Está bien eso que le dice don Pedro de que no puede hacerlo de forma electrónica. Eso es lo único que me ha faltado, que te pronunciara. Todo lo demás muy bien, lo de la acreditación, lo de la representante, lo de acreditarlo en el plazo de 10 días. Pero ¿pueden las personas físicas dirigirse a la administración electrónicamente? Sí. Vale, entonces don Pedro le dice que no es posible, que solo pueden hacerlo las personas jurídicas y los funcionarios públicos, por lo que don Pedro no le está asesorando bien. Ella, aunque sea una persona física, aunque no sea una persona obligada a relacionarse electrónicamente con la administración, sí puede hacerlo, puede optar por hacerlo por medio electrónico, ¿vale? Entonces eso, Gemma, lo añadimos, ¿vale? Y por todo lo demás, muy bien.
¿vale? Muy, muy bien. Lo de meternos en el jardín del tema de, ¿cómo se llama? De interesado, del Mira, artículo 4. Lo de interesado lo tengo aquí, que a modo de introducción puede quedar bien, gracias por decirlo, lo tenía aquí apuntado, pero yo no me metería ahí. Empezaría directamente por lo de si está bien presentado en formato papel o si puedo hacerlo electrónicamente, más que por lo de interesado. Lo queremos poner porque queremos adornarlo, estaría bien porque es una interesada en el procedimiento, pero yo no me metería ahí, ¿vale, Jaime? Vale, de acuerdo, gracias. A ti. Verónica. Sí, dime, Lara. Perdón, Andrea. Es que como Nada. tienes el mismo nombre, Yo me llamé Verónica. Sí. Nada, una preguntilla, o sea, porque claro, yo había puesto justo lo de la forma al principio, haciendo referencia al artículo 14, claro, diciendo que entre otras cuestiones decía que las personas físicas podrán elegir en todo momento la forma en que se comunica con las administraciones públicas, ¿no? Entonces, pudiendo elegir entre las dos opciones y entonces no estando entre los supuestos obligados, ¿no? A presentar a través de, o sea, a hacer la solicitud a través de los medios electrónicos. O sea, yo había puesto eso al principio, ¿eso estaría bien? Sí, genial, ahí está la clave, Lara. Las personas físicas, artículo 14, pueden elegir si quieren presentar sus documentos por medio electrónico o no. Mira, la ley 39 se hizo para eso, la ley 39 se hizo para adaptar la administración a una administración electrónica. Entonces, siempre se intenta que la mayoría de gente utilice los medios electrónicos. ¿Vale? La ley 39-2015, que la anterior era del 1992, se implantó en la administración para que se implantaran los medios electrónicos en la administración. Entonces, ya dio sujetos que están obligados sí o sí a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Pero a las personas físicas no se le podía obligar, porque muchas de ellas no tenían a su alcance esos medios electrónicos. Pero se le dejó la opción de que si querían se comunicarán por medios electrónicos, nos lo dice el artículo 14. Muy bien, Lara, eso sería la primera parte que tendríamos que empezar este ejercicio. ¿Vale? Por ese artículo 14. Claro, sí, al principio yo dudé, por ejemplo, si realmente se consideraba representante, o sea, en este caso este representante, lo que es el artículo 14.2 apartado C, o sea, que ejerzan una actividad profesional en la que se requiera colegiación obligatoria, ¿sabes? Estaba yo un poco ahí dudando, porque la D está claro que no, porque es quienes representan a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la administración, porque realmente doña Paula no está obligada, entonces en ese caso no, pero estaba dudando en el C, ¿sabes? Sí. Cuando sí, estuve... a ser un abogado te refieres, ¿no? Claro, justo. Vale. ¿Qué hacemos nosotros en los supuestos prácticos, ¿vale? En los supuestos prácticos he visto muchas resoluciones del INAP en las que a los abogados no los obliga a relacionarse electrónicamente. Solo deja esa parte, ese apartado C, para notarios y registradores, que son los que nombra la ley. Vale, ya está. ¿Vale? Entonces, si hablamos de ese artículo, de ese apartado C, hablaríamos de los notarios y de los registradores. Vale. Gracias. Genial. Nada, a ti. Elena, dime. Tengo una duda con respecto a... el plazo de 10 días que le dan para acreditar, en el caso de que no lo hubiese hecho, que es representante, ¿cómo quedaría eso? ¿Desistido o cuál sería el término adecuado con la solicitud? Sí, mira, si en el plazo de 10 días se le requiere, ¿no?, para que aporte la representación y no lo hace, el procedimiento directamente se archiva. Archivo directamente. Sí, directamente se archiva. Vale, gracias. Vale, nada, a ti, Elena. Disculpa, Andrea, directamente no se admitiría a trámite esa solicitud, ¿no? O sea, que no empieza... Bueno, sí, que no empiece el procedimiento es igual que archivarlo, ¿no? Sí, lo que hacemos nosotros en la administración es que se saca una resolución de archivo, ¿vale? Porque tú ya le has requerido algo, no admitirse a trámite. ¿Cuándo no se admite a trámite en la administración? Cuando está fuera de plazo, por ejemplo. Pero una vez que tú requieres algo, nosotros lo que hacemos es archivarlo. ¿Vale, Fátima? Y luego quería también preguntarte, esto que has dicho último de las profesiones que necesitan colegiación y tal, es que yo pensaba que los abogados necesitaban colegiarse o algo así. En la práctica, nosotros en la administración los abogados también tienen obligación de relacionarse electrónicamente. Esto lleva estando así desde hace 2 años o así. Pero yo he visto muchas resoluciones del INAP en el que siguen para los supuestos
hablando de los notarios registradores, que son los únicos sobre los que se pronuncia la ley. O sea, que realmente son muy pocos. Sí. ¿Cuántas Aunque en hay? la práctica sí que es verdad que ya a los abogados se les obliga a relacionarse electrónicamente. Que es como debería ser, porque si Claro. exige la colegiación. Vale, Eso gracias. es. Nada, a ti. Genoveva, dime. Hola. Hola. Mira, te quería hacer una pregunta. Cuando el representante actúa en representación de doña Paula, ¿firma la solicitud don Pedro? El hecho de... O la firma doña Paula, pero la ha presentado don Pedro. Es que, a ver, tal como lo ha expresado Sí. la compañera, yo la respuesta la he hecho muy parecida. Si bien he incluido el tema de la solicitud, que lo que deberían aportar, y poniendo la fecha, que he ido incorporando un poco la fecha que ponía en el supuesto, que era la interesada, que en este caso era doña Paula, pero luego he puesto y firmada por, y me he dejado el interrogante, porque ya no sabía si como uno de los requisitos del cumplimiento de la solicitud era que vaya firmada, ¿no? Pero ¿la firma doña Paula o la firma don Pedro? Una vez que se acredite en Genoveva la representación, ¿vale? Es decir, que tú ya dejes ese poder en Pedro, puedes firmarla a Pedro perfectamente. Vale. ¿Vale? De acuerdo. Y luego, en relación a lo que les comentaba la compañera, entonces, el poner que si en el plazo de 10 días se declara desistido y de acuerdo al artículo 21 se resuelve, estaría incorrecto también. Hemos dicho que se archiva, ¿verdad? Archivaría directamente. Eso Vale. es, llega al fondo del asunto. Gracias. Nada, a ti. O sea que la resolución sería sobre la forma, no sobre el fondo. Claro, ya no se entraría al fondo del asunto. Exactamente. Es el 21.2, creo. No llegaríamos ya al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque falta esa representación. ¿Vale? Igual que, por ejemplo, cuando está fuera de plazo se inadmite directamente y directamente sacamos una resolución de que se ha inadmitido la propuesta, ¿vale? Pues aquí se archiva directamente. Se acuerda archivar el procedimiento, sin entrar en el fondo. No sé si hay alguna duda más, si alguien más quiere leerlo. Yo tengo una duda solo, es que no sé si hemos terminado por lo del lugar. No sé si habría que nombrar el artículo 16 para decir si el lugar es el correcto. Muy bien. Ahora lo iba a decir yo también, tanto como pregunta, la forma y el lugar de presentación habría que hablar de ese artículo 16, porque puede presentarse en cualquier registro electrónico de la administración, incluso en una oficina de correo, en representaciones diplomáticas. Habría que hablar en esa primera parte del artículo 16, Cristina, y del 14. Vale. ¿Vale? Muy bien. Y entonces el lugar sería, es que no sé si esto lo entiendo bien. ¿El lugar sería correcto porque entendemos que en la Subdirección General del Patrimonio Histórico hay una oficina de atención para presentarlo? Sí, hay un registro electrónico al ser una administración pública. Vale, Vale. gracias. Nada. Sería el primer punto que indica el 16.4, el que la hace primera referencia parte. en los registros electrónicos de las administraciones públicas u organismos al que se dirija o en el registro de cualquiera de los sujetos referidos en el artículo 2.1. ¿no? Eso es, sería la primera parte, Fátima. Eso es. Gracias. Vale, nada, a vosotras. Bueno, voy a compartir pantalla y lo vemos, ¿vale? Que, bueno, creo que tenía que darle a la ventana para que lo vierais todo. Bueno, pues la introducción, como siempre, yo voy poniendo diferentes introducciones para que cojáis las que más os gustan. Dice, ¿es correcta la forma y lugar de presentación de la solicitud? Pues bueno, a fin de dar respuesta a la primera cuestión, ha de acudirse al artículo 16, en primer lugar, como ha dicho la compañera, que los documentos de lo interesado dirija a las administraciones públicas podrán presentarse en el registro electrónico de la administración al que se dirija, así como en los restantes registros electrónicos de las administraciones públicas y de su sector público institucional, en las oficinas de correo, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registro y en cualquier otro lugar que establezcan las disposiciones vigentes. Y luego la forma, que lo hace en formato papel. ¿Qué nos dice el artículo 14? Que las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas a través de medios electrónicos, salvo que estén obligadas a relacionarse.
Ese artículo, el artículo 14, nos dice qué personas están obligadas a relacionarse electrónicamente, ¿vale? Entre ellas las personas jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica. Además, me gusta mucho usar este artículo 13, que habla de los derechos de las personas en las relaciones con las administraciones públicas. Nos dice que tienen el derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos, ¿vale? Concluimos. Por ello, en lo relativo a la primera cuestión, ha de concluirse de que, a pesar que si es correcta la forma de presentación de la solicitud de doña Paula, no lo es el asesoramiento que le confiere, porque al no ser un sujeto, a pesar de no ser un sujeto obligado a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, le asiste el derecho a relacionarse electrónicamente con ellas, es decir, no está obligada, pero si quiere puede hacerlo. ¿Tiene que acreditarse la representación? Pues la ley 39 nos dice las mismas actuaciones para que es obligatoria la firma como para que es obligatoria que se acredite la representación, ¿vale? Entonces ponemos en segundo lugar, al tratarse de una presentación de solicitud debe acreditarse la representación, tal y como se extrae del artículo 5 de la ley 39. La firma también será obligatoria, ya que según el artículo 11, esta será obligatoria, al igual que ocurre en los supuestos de acreditación de representación, son los mismos supuestos en el 5 y en el 11, para acreditar la representación y para firmar, para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistitaciones y renunciar a derechos. ¿Qué pasa si no se acredita? Pues el artículo 5, perdón, abro esto otra vez, dice que no impedirá que se tenga por presentada la solicitud siempre que aporte el poder de representación en el plazo de 10 días o superior, si las circunstancias del caso así lo requieren, que debe conceder el órgano administrativo de forma obligatoria. ¿Estos 10 días son hábiles o naturales? Serían hábiles, ¿no? Hábiles, ¿no? Muy bien. En la ley 39, si no nos dice nada, los días son hábiles. Al contrario que en contrato. En contrato, si no nos dice nada, los días son naturales. ¿Vale? ¿Cuál es el único plazo de la ley 39 que los días son naturales? El del acceso a la notificación. Muy bien, el acceso a la notificación por medio electrónico, ahí nos habla de 10 días naturales, pregunta de test y de supuesto del examen del año pasado, ¿vale? Muy importante, 10 días naturales para acceder a las notificaciones electrónicas. Muy bien, Genovevo. Y bueno, esto sería este ejercicio, no sé si hay alguna duda, si queréis comentar algo. Si no, pasaríamos al ejercicio número 2, a ver si alguien levanta la mano. Mamen, dime. Hola, ¿qué tal? Disculpad, porque soy un poquito nueva en esto. Solo tengo una duda, Andrea. El tema de fondo versus forma, creo que lo entiendo, pero si me puedes hacer un recap así, porque llevo 3 días con la ley. Me la he leído, ahora voy a indagar un poquito más, pero por entender ese concepto, por favor. Mira, en cuanto a entrar al fondo de una resolución, es que si a ti te solicitan una autorización de residencia en España, un extranjero, pues tú entras al fondo de esa resolución, ver si cumple los requisitos para pronunciarte si sí o no. Tienes que concederle la autorización de residencia. En cuanto a la forma, es que tú solo te pronuncias, sacas resolución sobre algún aspecto sin entrar en el fondo, sin llegar a pronunciarte si concederle esa autorización de residencia o no. ¿Vale? Pues imagínate, no ha aportado la representación. Directamente no entramos al fondo. ¿Por qué? Porque falta un requisito. Entonces no entramos a ver si se concedería esa autorización de residencia o no. ¿Vale, Mame? No sé si... Perfecto. Así... Bueno, nada, muchas gracias. Sí. Nada, a ti. ¿Alguna duda más, chicos? Entraría... Es una tontería, Andrea, pero bueno, casi ahora. No me extiendo. Para el tema de las introducciones, ¿está bien poner, para no volver a repetir, por ejemplo, la ley 39, lo que es toda la denominación de la norma, pues una abreviatura, o sea, o siglas, LEPA, CAP o algo así? ¿Cómo lo ven eso? Sí. La abreviatura siempre se pone, ¿vale? Pero ¿qué se hace? En la introducción, en todas las introducciones, vosotros tenéis que poner la ley completa,
¿vale? Sí, Con eso los sí. números, la ley completa. Entonces tú entre paréntesis pones en adelante, Adelante. coma, y pones cómo la vas a denominar. Pero en las introducciones sí que Lara tiene que salir siempre completa. Luego sí, ya podemos sí. cortarla, pero Sí, haciéndolo me siempre. refería justo a continuación, o sea, las referencias Sí. a continuación, ¿sabes? Como en el resto de las preguntas nos habéis recomendado volver a poner un poco la intro o parte de la intro, pues para no volver a poner, porque es que luego a la hora de escribir es verdad que se tarda bastante si vuelves a repetir Sí. todo, ¿sabes? Mira, por ejemplo, en esta introducción lo que yo hago es poner en adelante ley 39. Sí, justo así lo puse. ¿Vale? Hacerlo así. Vale, Pero siempre genial. que esté en principio la ley completa. Vale, genial, gracias. Nada, a ti. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿es posible por parte de la Administración solicitar una mejora al interesado que ha presentado una solicitud iniciadora del procedimiento? ¿Es correcta la respuesta que otorga doña Paula? Este supuesto la verdad que no es muy largo. Leo yo si quieres, es cortito lo que he puesto, pero no sé. Ya, Sí. me silencio yo, ¿vale? El artículo 68 de la LEPAC, referente a la subsanación y mejora de la solicitud, señala que en procedimientos iniciados por el interesado, el órgano competente podrá recabar al interesado la modificación o mejora voluntaria de la solicitud, levantando acta sucinta de ello que será incorporado al expediente. Por tanto, al ser un procedimiento iniciado por doña Paula, la Administración está legitimada para recabar dicha mejora. No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 53 y 28 de la LEPAC, los interesados tendrán derecho a no presentar los documentos no exigidos por las normas reguladoras, los que ya se encuentren en poder de la Administración o los que hayan sido elaborados por las administraciones públicas, entendiendo que dicho certificado de nacimiento del escritor debe expedirlo la Administración, doña Paula puede ejercer su legítimo derecho de no aportarla. Muy bien, Fátima, está perfecto. El artículo 53 poca gente lo pone. Muy bien. Ese artículo 53 que nos habla de los derechos que tienen en el procedimiento. Muy bien, uno de ellos nos dice el derecho a no aportar documentos que hayan sido elaborados por la Administración. Muy bien, está perfecto. Es una respuesta cortita, pero es que la verdad que esta pregunta no daba para más. ¿Vale? Que era así, lo has puesto todo. Muy bien. El artículo 53 y después antes del 28 también nos habla sobre ello. ¿Vale? Pero el 53 lo pone como un derecho que tiene en el procedimiento. ¿Vale? Muy bien, Fátima. ¿Alguien más, chicos, quiere leerla? ¿Alguna duda sobre las mejoras? La verdad que esta es más sencillita, esta pregunta, yo creo. Yo lo que tengo es una pregunta, Andrea. Sí, porque dime, yo he Cristina. puesto todo igual que ha puesto Fátima, solo que yo he puesto que no, porque en verdad el certificado de nacimiento es el registro civil, no una administración pública como tal. Entonces que doña Paula tendrá que solicitar los registros civil y presentarlo en la administración pública. Entonces eso es incorrecto. Vale, a ver, lo que nos pregunta exactamente es... Ella le dice a la administración pública que, como ha pasado mucho tiempo, que ella no lo tiene y que lo tienen ellos. Vale. Que el certificado es eso, es registro civil. Vale, yo aquí lo que concluyo es que se hace por el padrón municipal, entonces sí que es como está inscrito en el padrón municipal, sí que lo hace una administración pública, sí que está ya en una base pública, ¿vale, Cristina? Pero ahí tú estás incluyendo lo del padrón, porque el padrón es donde vives, pero no tiene que por qué decir que es donde has nacido, y le están pidiendo el certificado de nacimiento, que es por lo que ella quiere hacer de la casona patrimonio, ¿no? Sí. Entonces, En realidad, si diéramos por hecho lo que tú dices de que lo hace un registro, ¿vale? Quizás sí que podríamos decir que no lo hace una administración pública, ¿vale? Yo aquí concluyo, a ver, no lo tengo. Andrea, pero ¿puedes salvar eso que comenta la compañera diciendo que entendiendo que dicho certificado de nacimiento del escritor debes pedirlo en la administración? Ahí te salvas un poco. Sí, yo lo pondría a lo mejor de forma general, que si lo pide la administración sí que no tendría el derecho a recabarlo, ¿vale? A presentarlo, no tendría la obligación de presentarlo, ¿vale? También podemos dejarlo un poco abierto,
¿vale? Yo, por ejemplo, aquí pongo, respecto a la solicitud del certificado de nacimiento, a ser este un documento expedido por el padrón municipal, es postura defendida por doña Paula, la que guarda más relación con la ley, ¿vale? Porque la inscripción en el, a lo mejor de nacimiento sí se hace en el registro, pero el certificado de nacimiento, yo aquí lo tengo puesto, cuando yo lo busqué, como que se sacaba del padrón municipal. Igualmente, Cristina, podríamos hacer las dos opciones. No me acuerdo que Cristina ha preguntado. Poner, si lo pide el registro, decir que sí que tendría que solicitarlo al registro, y si lo pide una administración pública, decir que no tiene la obligación de presentarlo y no cerrarnos a ello. Claro, es que para mí lo que tú dices del padrón, Sí. o sea, yo no puedo estar empadronada a lo largo de mi vida en 5 sitios diferentes, porque es donde haya ido viviendo, pero el nacimiento sí que sería el certificado civil. Pero bueno, perdón, que esto ya es por meterme... No te preocupes, lo dejaríamos abierto y ya está, ¿vale, Ya está, Cristina? vale, Sin problema por eso, ¿vale? Lo que sí que tenemos que tener claro es que no está obligada a presentar documentos que Sí, estén en el poder de la administración, ¿vale? Tendríamos que poner esos artículos. Dime, Gema. Pues es que yo he basado toda la respuesta en el artículo 55. En el artículo 55 de la Sí. ley 39. De la información y actuaciones previas. Vale, lo que pasa es que te dice que si tiene la obligación o no de aportar ese documento. Bueno, yo entonces contesto que no tiene la obligación, porque en principio es un documento expedido por la administración, o sea que es Claro. un documento que posee la administración. Sí. Pero yo he basado toda la respuesta en el artículo 55. Toda, o Vale. sea, el 53, nada, 55. ¿Está muy mal o qué? Al final concluyes bien, que eso tendrían puntos, pero es que el artículo 53 y el 28 es el que justo te dice esa frase. ¿Vale, Gemo? O sea, el 53 y el 28. Eso es. Serían los que habría que poner de forma más acertada. Vale. Pero esta me la quitarían mal si contestara esto. No, al final porque te equivocaras en el número del artículo no te quitaría mucho. De hecho, hay gente que no pone los artículos a responder. ¿Vale? Mientras que concluyas bien, si has concluido bien, no tendrías el ejercicio entero mal. Bueno, yo he puesto, por tanto, la respuesta de doña Paula a la Administración ante la petición de certificado de nacimiento del escritor es correcta, ya que es la propia Administración la que debe hacer las pertinentes averiguaciones. Sí, sí, eso es. ¿Vale? Gracias. Nada, dijimos. Bueno, os voy a Andrea, compartir. Sí, dime, Lara. 68 también, ¿no? O sea, el 68, Eso es. el 28 y el 53, ¿no? Eso es, el 68 es la primera parte de las mejoras, el 53 y el 28. ¿Vale? Voy a compartir pantalla y lo vemos. Vale, bueno, la introducción de siempre, ¿vale? Y a fin de dar respuesta a la primera cuestión, ha de acudirse al artículo 68, que establece que en los procedimientos iniciados a solicitud de lo interesado, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria en los términos de aquella y se levantará acta sucinta que se incorporará al procedimiento. Por otro lado, nos dice si es correcta la respuesta de doña Paula no aportar ese certificado. Por otro lado, respecto a la solicitud del certificado de nacimiento, al ser este un documento expedido por el padrón municipal, es la postura defendida por doña Paula la que más guarda relación con la ley. ¿Por qué? Porque el artículo 53 dice que tienen los interesados el derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables del procedimiento que se encuentre en el poder de las administraciones públicas o hayan sido elaboradas por esto. También el artículo 28 nos lo dice, derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. También aquí os he puesto el Tribunal Supremo, ¿vale?, de conformidad con el principio de colaboración entre las administraciones públicas, cuyo alcance ha sido fijado por el Tribunal Supremo. La administración actuante debe recabar o consultar dichos documentos electrónicamente, ¿vale?, salvo que el interesado se opusiera a ello. En conclusión, pese a ser conforme a derecho, me gusta mucho utilizar la frase de conforme a derecho, recabar la modificación o mejora voluntaria en este procedimiento iniciado a solicitud de doña Paula no es solicitar la presentación del certificado de nacimiento del escritor supuestamente nacido en su casa, pues a los interesados le asiste el derecho a no presentar documentos que han sido elaborados por las administraciones públicas. A ver, ahí.
Vale, y aquí terminaríamos este ejercicio en el que habría que empezar el artículo 68, el 53 y el 28, ¿vale? Muy importante porque muchas veces no lo tenemos en cuenta, los derechos del artículo 53, ¿vale? Muy importante. Y también, bueno, los del 53 que son en el procedimiento, ¿vale? Muy importantes, por eso de que podemos unirlos con cualquier parte de preguntas y sobresalir de esas personas que van a ir a poner los artículos tal cual, igual como el artículo 13. Pues si podemos unir esos derechos del artículo 13 con cualquier respuesta, mejor, porque los artículos sobre lo que nos pregunten sabemos cuáles son. Pues si podemos poner que en el artículo 13 o en el 53 se regula como derecho, le damos un valor añadido, ¿vale? Que es lo que pasa en estas dos preguntas, ¿vale? No sé, chicos, si hay alguna duda sobre esto. Si no, nos metemos ya en los recursos. Dice, ¿qué recursos administrativos y o jurisdiccionales cabe interponer frente a la resolución del subdirector general del Patrimonio Histórico dictada por delegación del Ministerio de Cultura? ¿Ante qué órgano y en qué plazo? Pregunten o no el órgano y el plazo. Me gusta siempre que lo pongáis, ¿vale? Aquí lo pregunta justo, pero si no lo preguntara, me gusta también que lo pongáis. No sé si alguien ha puesto algo por el chat. Vale, te he explicado también el artículo 68. Genial. Dime, Genoveva. No, nada, perdón. Vale, pensaba que hayas dicho algo. ¿Alguien se anima a resolver este ejercicio? Y había dicho, o sea, había querido hablar para decir, yo la puedo leer, pero ya estoy... Genial, Genoveva, léelo, y si luego alguien más quiere, ya sabéis que podéis leerlo, cuanto más mejor. ¿Vale? Me silencio yo. El artículo 149.1.18 de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva de dictar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y de responsabilidad de todas las administraciones. Amparándose en la citada competencia, se dictan las leyes 39 y 40 de 2015. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 40 de 2015, Ley del Régimen Jurídico del Sector Público en adelante, LRJSP, la competencia es irrenunciable y será ejercida por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo en los casos de delegación o avocación. El artículo 9 de la citada ley expone que los órganos de las diferentes administraciones podrán delegar el ejercicio de sus competencias a otros órganos de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes. Además, las resoluciones que se adopten por delegación indicarán expresamente estas circunstancias, se publicarán en el BOE y serán consideradas dictadas por el órgano delegante. Por tanto, y extrapolado al caso que se muestre, la resolución del subdirector general de Patrimonio Histórico sería en realidad acordada por la persona titular del Ministerio de Cultura. En relación al tipo de recurso, tendríamos que decir que esta resolución pone fin a la vía administrativa, tal como dicta el artículo 114 de la Ley 39 de 2015, en el que cita que en el ámbito estatal pondrán fin a la vía administrativa las actuaciones y resoluciones de los miembros y órganos del Gobierno, los emanados de los ministros y secretarios de Estado en el ejercicio de sus competencias que tienen atribuidas los órganos a los que son titulares, como sería el caso. Al poner fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, en el plazo de un mes, como acto expreso, que es decir, desde el día 25 de febrero, día siguiente al día que se entiende practicada la notificación, y hasta el 24 de marzo, fecha fin de plazo según el artículo 30. Además, según el artículo 41 de la 39 de 2015, se entenderán practicadas o se hará comparecencia con el acceso a dicho contenido. Por otro lado, cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar. De ahí que no tomemos en cuenta la notificación en su domicilio del 26 de febrero. También podrá ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Aquí he puesto la coletilla, la introducción del contencioso, y he puesto que no se podrán interponer recursos contencioso administrativo hasta que no se ha resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta de reposición.
este plazo de resolución más notificación será de 1 mes a contar desde su presentación. Volviendo a la otra posibilidad de recurso, quien conociera las actuaciones públicas sujetas al derecho administrativo, las disposiciones con rango inferior a la ley y decretos legislativos cuando excedan de los límites de delegación, entre otros. El plazo será de 2 meses, contando desde el día siguiente, bien desde la primera notificación de resolución o desde la siguiente a la resolución del recurso potestativo de reposición. No sé si es muy larga. Vale, Genoveva, repíteme porfa el plazo para interponer el recurso de reposición desde cuándo lo has contado. Yo ahí no me he metido, pero ya que tú te has metido, vamos a verlo. He puesto que en el plazo de 1 mes como acto expreso, es decir, desde el día 25 de febrero. Vale. Como pone que accede al contenido el día 24... Muy bien, muy bien. No había entendido bien qué fecha habías cogido. Pero ya sí, que he dicho día 24 de marzo como fecha fin. Vale. Muy por bien, la fecha de conclusión por el artículo 30. Muy bien, podría interponerlo a partir del 25 de febrero hasta el 24 de marzo. Muy, muy bien, porque es cuando accede al contenido. Muy, muy bien. Muy importante en este ejercicio, Genoveva, genial, la delegación. La delegación, cuando una resolución se hace por delegación, se entiende dictada por el órgano delegante. Es decir, esta resolución no la ha dictado, no me acuerdo si era un subsecretario, un subdirector. Sí. Vale, no la ha dictado un subdirector, la ha dictado el ministro de Cultura, ¿vale? Porque cuando se hace por delegación se entiende dictada por el órgano delegante. Muy bien, porque eso cambiaría el recurso. Totalmente. Ahí está mi fallo. Ahí está mi fallo, vale. Porque estoy en un proceso muy inicial de entendimiento, pero vamos, fatal. Vale. Bueno, no preocuparos, vamos a ir viendo muchas cosas, pero esto el INAP lo pone mucho. Habla mucho de resoluciones que se dictan por delegación. Entonces nosotros no tenemos que pensar por qué se resuelven por quien resuelve de verdad, sino por el órgano delegante. ¿Vale? Entonces, como el órgano delegante es el ministro, ¿qué habéis puesto? ¿Que pone fin a la vía administrativa o no? Sí. Que sí, eso es. ¿Y si fuera el subdirector? No, porque solo si es en materia personal. Vale. Nos dice el 114 que ponen fin a la vía administrativa, ¿vale? Los órganos directivos con nivel de director general. Un subdirector nunca va a poner fin a la vía administrativa, ni en materia de personal, ¿vale? Tiene que ser de director general para arriba, el subdirector se queda por abajo, ¿vale? Eso también tenerlo en cuenta. Entonces, el subdirector ni en materia de personal pondría fin a la vía administrativa, ¿vale? Entonces, muy importante la delegación, ¿vale? Cuando se dicta por delegación, se entiende que se ha dictado la resolución por el órgano delegante, en este caso por el ministro, y por eso pone fin a la vía administrativa. Entonces, recurso de potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de 1 mes, y una vez que se resuelve contencioso administrativo, ¿ante quién has dicho, Genoveva? ¿El contencioso? Sí. He puesto plazo de 2 meses contando desde el día siguiente, pero el de reposición... Vale, pues a mí no me suena que lo hayas dicho, puede ser que no lo tengas. No. Cuando una resolución de un ministro, por regla general, salvo que sea alguna excepción de la que tenéis en los cuadritos, es ante la Audiencia Nacional. Ah, vale. Andrea, sería ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, ¿no? Sería la Sala de lo Contencioso, ¿no? Eso es, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Y en ese caso, perdona, sí que se necesitaría representación de procurador y ser asistido por abogado, ¿verdad? Eso es, sí. Eso. Porque es un órgano colegiado, entonces serían obligatorios los dos. Andrea, he contestado una cosa, pero no la tenía clara, a pesar de que la he leído, pero para entenderla. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la que hubiera tenido en primer lugar. Aunque sea una persona que no esté obligada a relacionarse
por medios electrónicos, con el acceso o con la práctica a la notificación se entiende entonces notificada en ese primer lugar, ¿no? Eso es, aunque no esté obligada a hacerla por medio electrónico, si accede a la notificación electrónica se entiende que se le notifica ese día. ¿Vale? Como Beba, eso está perfecto. También veremos un poco los plazos. ¿Puedo hacer una pregunta, Andrea? Dime. A la hora de ver si pone fin a la vía administrativa, ¿es igual de correcto decir que por ser un acto dictado por el ministro pone fin que decir que al no tener superior jerárquico pone fin? O sea, el 114.1 en vez del 114.2. Es más recomendable el 114.2 porque no habla en el ámbito estatal de los ministros, exactamente. ¿Vale, Cristina? Vale, perfecto, gracias. Además, mira, en el 114.1 nos pueden preguntar casos de responsabilidad patrimonial o de procedimiento sancionador complementario. Y en el 114.2 metemos los órganos que resuelven, ya sea un subsecretario de recursos humanos, ya sea un jurídico, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Nada. Y una pregunta, Andrea. Veo que la compañera se ha metido mucho en la ley 40, el tema de la delegación y todo eso. Yo la verdad es que no, prácticamente lo que he dicho que, como es dictada por delegación, que la resolución se considera dictada por el ministro de Cultura. ¿Hay que decir tanto de lo de la delegación, de la figura de la delegación? Mira, sí que estaría bien hablar de la ley 40, ¿vale? De ese artículo 9, que es el que nos habla un poco de la delegación, ¿vale? Aunque sea poner 3 frases, ¿vale? Decir un poco que las resoluciones que se dicten por delegación se consideran dictadas por el órgano delegante. Por lo menos eso, Fátima, sí, ¿vale? Entonces ya diríamos que se entiende dictada por el ministro de Cultura. Ok, gracias. ¿Vale? Nada, a ti. Perdona una cosa. Dime. Es que no sé si lo habéis dicho porque he tenido que irme un momentito. Dime. Mira, yo cuando, hablando del tema de los plazos, ¿vale? He puesto que tiene un mes para interponer un recurso de reposición, ¿de acuerdo? Pero también he comentado que si al administrado se le pasa el plazo de un mes, puede ir directamente al contencioso administrativo. ¿Es así? Sí, mira, en estos casos, en estas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa, el interesado puede interponer recurso potestativo, es decir, opcional de reposición. Desde el primer momento. Desde el primer momento, Vale. tiene un plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución. ¿Qué pasa? Que es opcional, puede ser que o se le pase el plazo o que no quiera interponer Vale, el recurso de directamente reposición. Entonces directamente puede ir al contencioso. Vale, es que yo lo había puesto, digo, Sí. que veo que es así. Pero eso sí, una vez que interponga el potestativo de reposición, hasta que no se resuelva no puede ir al contencioso. Sí, esto lo ¿Vale? Ya le obliga a esperar a que se resuelva el de reposición. Vale, de acuerdo. Pero esto si lo no lo tenía. interpone puede ir directamente al contencioso. Muy bien, gracias. Nada, a ti, Gema. Bueno, voy a compartir pantalla, lo vemos y ahora si tenéis alguna duda más la vemos, ¿vale? Pero lo más importante aquí era ver qué resolvía el ministro y no el subdirector, ¿vale? Pues mira la ley 3. Decidme ahora si lo veis bien. ¿Estáis viendo el supuesto? Sí. Sí. Vale, genial, gracias. Bueno, pues a fin de dilucidar qué recursos pueden interponerse frente a la resolución desfavorable dictada por el subdirector, actuando por delegación del ministro de Cultura, ha de acudirse al artículo 9 de la Ley 40. Esta figura la veréis más adelante en los apuntes, que establece que las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente estas circunstancias y se considerarán dictadas por el órgano delegante. Por tanto, la citada resolución se entiende dictada por el ministro de Cultura. Entonces ya hay que ver en ese artículo 114, como siempre en los recursos, que lo tenemos aquí, si pone fin o no a la vía administrativa para saber qué recurso hay que interponer. Como resuelve un ministro, por el 114.2 va a poner fin a la vía administrativa. Entonces, en el ámbito estatal pone fin a la vía administrativa las resoluciones dictadas por los ministros y secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias de las que sean titulares. Como pone fin a la vía administrativa, el artículo 123 y 124 regulan el recurso
potestativo de reposición, ¿vale? Que se interpone ante el mismo órgano que hubiera dictado la resolución que se recurre, o directamente pueden recurrirse ante el contencioso administrativo. El plazo para interponerse, pues 1 mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tuvo lugar la notificación. Aquí quiero hacer un parón porque la compañera lo ha hecho y quiero que lo veamos. Nos dice que la resolución fue puesta en la dirección electrónica habilitada única, ¿vale? Por donde se notifica electrónicamente, a disposición de doña Paula el 22 de febrero y accede a su contenido el 24. También se le notificó en su domicilio el 26 de febrero. ¿Cuándo se entiende notificado? ¿Cuándo se entiende la notificación para contar ese plazo de 1 mes? Se entiende desde que accede a su contenido el 24 de febrero. ¿Vale? Entonces tendría hasta el 24 de marzo para interponer este recurso potestativo de reposición. Vale. Y el competente para la resolución pues será el ministro de Cultura, porque es el mismo órgano que lo ha dictado. Por otra parte, puesto que pone fin a la vía administrativa, Paula también podrá interponer recurso contencioso administrativo, ¿vale? El plazo para interponer recurso contencioso administrativo es de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria de la solicitud o del recurso de reposición, según si se interpone o no. ¿Ante quién? Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, al tratarse de una resolución dictada por un ministro, y como dije el otro día, suelo poner los artículos del 8 al 11 de forma general y no pongo cuál es exactamente. ¿Vale? Y aquí terminaría este ejercicio. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguna duda? Yo me apuntaría, Andrea, pero sí. El otro día me pareció entenderte que ya no poníamos ministro o ministra, sino persona titular del ministerio. Sí, os lo recomiendo siempre. Yo no me acostumbro a ponerlo, ¿vale? Y en mí vaya a haber más ministros, ¿vale? Subsecretario, pero os lo recomiendo. Persona titular del Ministerio de Cultura. Persona titular de la Subsecretaría de Hacienda, ¿vale? Que hablemos así, os lo recomiendo siempre, ¿vale? Nada, a vosotros. Bueno, iríamos ya con el ejercicio 4 y ya cambiamos a la otra parte del supuesto. Cambiamos a esa parte del supuesto que dice, este ejercicio también es más bien cortito. Dice, por otra parte, mediante acuerdo del 5 de abril de 2024 del Subdirector General de Propiedad Intelectual, se incoa un procedimiento sancionador frente a la entidad Caleta S.A. por la presunta comisión de una infracción grave en materia de propiedad intelectual. En la normativa reguladora del procedimiento no se prevé plazo máximo para resolver y notificar la resolución sancionadora. Llegado el 5 de diciembre de 2024, aún no se ha dictado y notificado resolución expresa por el Subsecretario de Cultura, órgano competente para la imposición de las sanciones para la comisión de faltas leves y graves en esta materia. Vale, tenemos antes otro procedimiento, que ya nos olvidamos, de Paula, y ahora ya estamos en otra parte del supuesto. Ahora estamos en un procedimiento sancionador, ¿vale? Ya nos olvidamos de lo que habíamos visto antes, ahora estamos en un procedimiento totalmente diferente. ¿Y qué nos dice el ejercicio 4? Con relación al expediente sancionador incoado contra la entidad Caleta S.A., ¿en qué plazo deberá dictar y notificar resolución expresa el subsecretario? Teniendo en cuenta que la normativa reguladora del procedimiento no lo prevé. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo máximo para dictar y notificar resolución en los procedimientos sancionadores? Este ejercicio la verdad que es muy cortito. Puedo leerlo yo si quieres. Perfecto, Fátima, me silencio yo, ¿vale? El artículo 21 de la LPAC establece que la Administración está obligada a dictar la resolución expresa y notificarla a los interesados en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo para notificar resolución expresa será el establecido por la norma reguladora del procedimiento, no pudiendo ser superior a 6 meses, salvo que una norma legal o de derecho de la Unión Europea establezca un plazo mayor. En el caso de no establecer ningún plazo, la norma reguladora del procedimiento, este será de una duración de 3 meses. Dicho plazo se contará en procedimientos iniciados de oficio desde el acuerdo de iniciación y en procedimientos iniciados a solicitud del interesado desde la entrada de la solicitud en el registro de la Administración u organismo competente para tramitarla.
En relación al procedimiento sancionador incoado contra la entidad Caleta S.A., al no prever la normativa reguladora de procedimiento ningún plazo para dictar y notificar la resolución expresa, se acudirá a lo dispuesto en el aludido artículo 21 de la LEPAC, siendo 3 meses el plazo para notificar la resolución. Conforme a lo dispuesto en el capítulo 2 del título 4 de la Ley 39 de la LEPAC, los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, estableciendo la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora en virtud del principio de no contaminación. Por tanto, el plazo para resolver y notificar será de 3 meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Muy bien, Fátima, perfecto. Muy bien, es artículo 21, siempre que nos digan sobre plazo para resolución. Y la clave era ver si esto era un procedimiento iniciado a instancia de parte o de oficio. Los procedimientos sancionadores se entienden siempre que se inician de oficio. Entonces, ¿desde cuándo? Desde el acuerdo de iniciación es cuando empieza a computar. En este caso, pues esos 3 meses para resolverlo. Muy bien. Y también la clave en el enunciado que nos decía que la norma reguladora no fijaba plazo de resolución. Tenemos 2 opciones. Según la ley 39, que la norma reguladora fije ese plazo, que no podrá ser superior a 6 meses, y si no fija, 3 meses para resolver. Como aquí nos dice que no fija plazo, pues el plazo de resolución será de 3 meses. Pero hay que saber, como siempre os digo, desde cuándo se cuentan esos plazos. ¿Vale? Esos plazos, desde cuándo los contamos. Pues hay que ver si es un procedimiento iniciado a solicitud del interesado o de oficio. En este caso estamos ante un procedimiento de oficio. Los procedimientos sancionadores se entienden que siempre se inician de oficio. Entonces 3 meses, ¿vale? El plazo será 3 meses porque no se prevé por la norma reguladora. Y hay que decir desde cuándo. Pues desde la fecha del acuerdo de iniciación. ¿Qué tal, chicos, este ejercicio? Bien, más sencillito, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar antes la clase. Son las 8:30. Pero bueno, eso es señal de que hay poca duda, porque si hay dudas ya sabéis que nos quedamos todo el tiempo que haga falta. ¿Tenéis dudas sobre este ejercicio? El artículo 21 muy importante, incluso en esos procedimientos que veíamos la semana pasada de responsabilidad patrimonial, que el plazo de resolución es de 6 meses, que nos lo dice la ley 39, me gusta que de introducción pongamos el artículo 21, ¿vale? Siempre de introducción el artículo 21, que es el que nos dice que la administración tiene la obligación de resolver, ¿vale? ¿Alguna duda, chicos? Pues yo también me quedo en el artículo del 25 al 31 de la ley 40. Y habla de los principios de la potestad sancionadora. ¿Me tenía que meter o no? Es demasiado rollo ya. Hubiera sido suficiente, Gema, con los plazos de resolución y desde cuándo se cuentan, ¿vale? Perdona, más que los principios, ¿vale? Vale. Los principios, esos principios son más para test que para supuestos. En el supuesto no suelen preguntarlos mucho. Solo a lo mejor la prescripción es lo único así que suelen preguntar, ¿vale? Pero aquí con el 21 y luego desde cuándo se cuenta es suficiente. La verdad que es una pregunta bastante cortita. Pero no preocuparos porque vamos a hacer casos prácticos largos. Así que si uno es más corto, también se agradece. Veréis que los supuestos son bastante largos, ¿vale, Gemo? Vale, gracias. Te aconsejo que no, que te ciñas solo en esa parte. De acuerdo. Dime, Anka. Hola, no sé si me oís. Sí, perfecto. A ver, yo tengo una duda, a lo mejor soy un poco tonta, ¿no? Pero me surge la duda en este caso, que son 3 meses desde el acuerdo de iniciación, pero aquí no entra en juego el cómputo que establece el artículo 30. ¿No sería a partir del día siguiente del acuerdo de iniciación? Bueno, desde Mira, que se notifica. ¿Cómo tenemos que contar los plazos? ¿Vale? Aquí el artículo 21, ¿vale? Nos dice exactamente. A ver, quiero poneroslo. A ver, se me ha ido. Vale, ¿desde cuándo se cuenta?
Nos dicen los procedimientos de oficio desde la fecha del acuerdo de inicio, ¿vale? No desde el día siguiente, desde la fecha del acuerdo de inicio. A nosotros nos viene un expediente con un acuerdo de inicio que nos pone que se inicie en la fecha abajo firmado el 14 de enero de 2026. Pues ahí tendríamos 3 meses desde ese día. No se empieza a contar desde el día siguiente, desde ese día ya empiezan a contar los 3 meses y concluye a los 3 meses, pues ya el 14 de enero, febrero, marzo, el 14 de abril, ¿vale? Y luego, a solicitud del interesado, ¿desde cuándo? Desde la fecha que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico, no desde el día siguiente, sino desde que tiene entrada en el registro electrónico, ¿vale, Anco? Lo que pasa es que los plazos terminan el mismo día del mes, ¿vale? Pues si es un 24, cuando se inicia ese acuerdo de iniciación, terminará el 24, 3 meses después, ¿vale? Vale, gracias. Nada, a ti. Dime, Lucía. Era por si podía leer yo la pregunta 5, la pregunta siguiente. Perfecto, mira, voy a compartir yo, la vemos y la siguiente la haces tú. Vale. ¿Vale? Voy a compartir Vale. yo. Qué rápido ver este ejercicio. A ver, aquí. ¿En qué plazo deberá dictar y notificar resolución? Pues como siempre os digo, el artículo 21, aunque tenga un artículo que nos diga tipo responsabilidad patrimonial, ponemos siempre el artículo 21. Dice que en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, la administración tiene la obligación de dictar y notificar resolución expresa, ¿vale? Excluyéndose los terminados por pacto o convenio, o así como aquellos que terminen por el deber de hacer una declaración responsable o una comunicación. El plazo máximo para dictar y notificar resolución será el fijado por la normativa reguladora. La normativa reguladora no podrá ser superior el plazo que fije a 6 meses, salvo que así venga previsto por una norma con rango de ley o por el derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, será de 3 meses. En este caso nos dice que no se fija plazo máximo, entonces el plazo será de 3 meses. ¿Desde cuándo se cuenta? Pues el artículo 21 también nos lo dice. En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. Y en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en la que la solicitud iniciadora haya tenido entrada en el registro de la administración u organismo competente para tramitarlo. Entonces, como es un procedimiento sancionador que se entiende que siempre se inicia de oficio, aquí estaba la clave, tenemos que saber que el plazo es de 3 meses y se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación. Entonces, aplicando la teoría al caso práctico, toda vez que el acuerdo de iniciación del subdirector general de propiedad intelectual es del 5 de abril de 2024, el subsecretario tendrá para resolver hasta el 5 de julio de 2024. ¿Vale? Muy importante, ya que tenemos cuando se dicta el acuerdo de inicio, lo calculamos con datos del supuesto. Ya sabemos que en los supuestos tienen que estar muy claras la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pues ya que tenemos los datos en el supuesto, concluimos con una fecha exacta en la que tiene que estar resuelto este procedimiento. ¿Vale, chicos? Y bueno, este sería el ejercicio número 4. ¿Alguna duda antes de que empiece a leer Lucía? Vale, Lucía, pues me silencio yo y haces tú la pregunta número 5. Vale. El artículo 149.1.18 de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y en materia de procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. Amparándose así en la citada competencia, se dictó la Ley 39/2015 mencionada anteriormente. En primer lugar, para dar respuesta a la primera cuestión planteada, Lucía, se corta un poco, no te oigo. Es imprescindible acudir a la que el procedimiento iniciado de oficio el 5 de abril de 2024 se encuentra sometido al plazo. Ay, ¿por dónde me he quedado? Lucía, empieza porfa de nuevo, es que se corta. Bueno, he dicho la introducción, voy directamente. Sí, directamente ya a la resolución. Vale. En primer lugar, para dar respuesta a la primera cuestión planteada, es imprescindible acudir al artículo 21.3 de la Ley 39/2015, el cual establece que el procedimiento iniciado de oficio el 5 de abril de 2024
se encuentra sometido al plazo señalado en dicho precepto, 3 meses, computado desde la fecha del acuerdo, ya que la normativa reguladora del procedimiento no establece un plazo. Según el enunciado, a fecha del 5 de diciembre de 2024, la Administración no ha dictado ni notificado resolución expresa, dando lugar a la caducidad del procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1, apartado B, de la Ley 39/2015, debiendo la Administración que archivar las actuaciones sin imponer ninguna sanción. En este punto, es primordial tener en cuenta lo establecido en las primeras líneas del artículo 25.1, donde se señala que la Administración tiene la obligación legal de resolver, aunque no se haya dictado o notificado, la resolución, limitando dicha resolución a declarar la caducidad del procedimiento. Por otro lado, el artículo 89 de la misma ley establece que el órgano instructor no es necesario que resuelva ni proponga resolución si no existe demostración de la actuación sancionadora. En cuanto a la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento, ha de acudirse al artículo 95, apartado 3 de la Ley 39, el cual establece que la caducidad no produce por sí sola la prescripción de la infracción, por lo que la Administración podrá iniciar un nuevo procedimiento sancionador, siempre que la infracción no haya prescrito. Relacionado con esta cuestión, es importante señalar el artículo 31 de la Ley 40/2015, el cual establece que el plazo de prescripción para la falta grave es de 2 años. Concluyendo este apartado, la consecuencia de no haber dictado y notificado la resolución en plazo es la caducidad. Además, la ausencia de dicho acto no exime a la Administración de resolver y siempre podrá iniciar un nuevo procedimiento mientras no prescriba la infracción. Para dar respuesta a la siguiente cuestión planteada en el supuesto analizado, es primordial acudir al artículo 114 de la Ley 39 para determinar qué recurso podría interponerse tratándose de un acto que pone fin a la vía administrativa, ya que es resuelto por el subdirector de Cultura, que es un órgano superior de la Administración General del Estado. En consecuencia de lo anterior, no cabrá recurso de alzada, siendo procedente el recurso potestativo de reposición, que deberá interponerse ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de 1 mes, ya que se trata de un acto expreso, tal y como establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39. No obstante, también sería posible acudir directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. En este caso, a modo introductorio, ahora he puesto la introducción del contencioso y dicho precepto constitucional llama, la introducción. Así, para dar respuesta a la cuestión sobre la interposición de un recurso contencioso administrativo, ha de acudirse a lo dispuesto en la Ley 29/1998. Concretamente a su artículo 2, apartado F. Además, en su precepto 25 se establece que el recurso contencioso administrativo es procedente contra los actos que pongan fin a la vía administrativa, así como contra la inactividad de la Administración. Por último, en su artículo 46 se señala que el plazo general para interponer el recurso es de 2 meses desde la notificación del acto administrativo, que pone fin a la vía administrativa. Y una pequeña conclusión de lo que acabo de decir. A ver, espera un momento que ahora no me funciona la cámara. Bueno, si no me veis no pasa nada, me escucháis. Vale, Lucía, muy bien la primera parte, vale. A ver, ¿por qué no va? Bueno, pues seguimos sin cámara. No sé por qué me sale como que no va. Bueno, la primera parte, ¿vale? La pregunta número A nos dice, ¿qué pasa si no se ha dictado la resolución? Pues tenemos que irnos, como muy bien ha dicho Lucía, al artículo 25, el silencio en los procedimientos iniciados de oficio. Se produce la caducidad y la Administración está obligada a resolver. ¿Cómo resuelve? Pues haciendo una resolución de caducidad, ¿vale? Muy importante. Luego nos dice si sigue obligada la Administración, eso ya lo he dicho, sí que está obligada haciendo una resolución de caducidad. El artículo 21 nos da esa obligación. Dice, ¿se podrá iniciar un nuevo procedimiento sancionador? ¿De qué depende de que se pueda iniciar un nuevo procedimiento sancionador o no? De que prescriba, ¿vale? Si no prescribe, a ver, no me va la cámara, bueno. Si no ha prescrito, se puede iniciar un procedimiento sancionador. ¿Qué quiere decir esto? A los 3 meses va a caducar este procedimiento si no se resuelve, ¿vale? Pero ¿cuándo prescribe este procedimiento? Este procedimiento prescribe, según la ley, como muy bien ha dicho Lucía,
La ley 40, al ser una falta grave, esta infracción prescribe a los 2 años. Es decir, si a esos 3 meses no se ha resuelto y caduca, aún nos quedarían hasta 2 años, hasta que se cumplan 2 años, para iniciar un nuevo procedimiento. ¿Vale? Entonces, sí se puede iniciar un procedimiento hasta que se cumplan 2 años, que es cuando prescribe. Y es lo que decía en responsabilidad patrimonial. Una vez que prescribe, por mucho que te haya pasado a ti en la administración, no podrás iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Pues aquí igual, una vez que prescribe, por mucho que quieras sancionar, no podrás hacerlo. Entonces, ¿cuándo se puede volver a iniciar un procedimiento? Sí, si no ha prescrito, ¿vale? Como caduca a los 3 meses y prescribe a los 2 años, pues queda mucho para que prescriba, por lo que damos por hecho que sí puede iniciarse otro procedimiento. ¿Hasta aquí qué tal? Bien. Vale, genial, chicos. Y bueno, luego nos vamos a la segunda parte. ¿Qué recursos pueden interponerse ante una resolución que ha hecho un subsecretario de Cultura? ¿Vale? Yo he puesto... ¿Estáis todos de acuerdo? Yo le he puesto diferente a Lucía. Yo también. Bien. Vale. Aquí la clave, Lucía, está en ver si pone fin o no a la vía administrativa. ¿Cuándo pone fin a la vía administrativa? Pone fin a la vía administrativa por el 114.2. Voy a buscarlo directamente. Las resoluciones de un subsecretario en materia de personal. Materia de personal es todo lo que esté vinculado con recursos humanos. Ahora no me deja compartir tampoco pantalla. A ver, espera un momento. Pues chicos, no sé qué pasa, que ni me deja activar ahora la cámara de repente, ni puedo compartir pantalla. Debimos teclear, pero nada más. Bueno, pues lo que estaba enseñando el artículo 114 de la ley 39, en el que dice que los órganos directivos, esto no lo vamos a ver ya de memoria y también porque lo vamos a repetir muchísimo, con nivel de director general o superior, donde se encuadra el subsecretario, pone fin a la vía administrativa en materia de personal. ¿Vale? Aquí no estamos en materia de personal. En materia de personal es cualquier parte de recursos humanos, ya sea permisos, ya sea situaciones administrativas, cualquier parte de recursos humanos, ¿vale, Lucía? Entonces no pone fin a la vía administrativa. Al no poner fin a la vía administrativa hay que pensar en el recurso de alzada, ¿vale? Ante el superior jerárquico, ¿vale? Esta es la clave del ejercicio. Que no pone fin a la vía administrativa porque no es materia de personal. ¿Quién ha hablado? ¿Anca? Yo no sé si es, a lo mejor es un error, pero en el enunciado de esta pregunta se habla en un momento del subdirector general de propiedad intelectual y luego el subsecretario. A ver. ¿No? O en esta pregunta creo que preguntaba por Sí, porque el subdirector es el que lo pone contra la caleta, pero lo pone ante el subsecretario. Algo así. A mí me pasa igual. Vale, pues sea subdirector o sea subsecretario, ¿vale? Pasaría lo mismo. Que en, ¿no? que en este caso pasaría lo mismo, pero Sí, lo digo eso porque es. si fuese nuevo en otro ámbito, si es el subsecretario, Sí pondría lo fin en mismo sí materia de que personal. pondría fin en materia de personal. Eso es. ¿Vale? Pero el subsecretario que nos dice el que dicta la resolución, como no es materia de personal, no pondría fin a la vía administrativa. ¿Vale, Lucía? Entonces habría que interponer recurso de alzada ante el superior jerárquico. ¿Vale? Bueno, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, si el acto fuera expreso y si no fuera expreso, a partir de cualquier momento. El plazo máximo para dictar y notificar resolución es de 3 meses y no se entiende desestimado. A ver si me deja compartir pantalla por última vez. Vale, ahora sí. Bien. Bueno, ¿tenéis alguna duda antes de que yo comparta pantalla y enseñe el supuesto? Yo sí quería hacerte una pregunta. Al hilo de lo que te preguntaba el otro día acerca de si poner o no recurso de alzada, si era necesario, ¿también es necesario agotar la vía administrativa a través del recurso de alzada cuando la resolución sea por silencio? Sí, también. Vale.
Igual, ¿vale? Igual, Perfecto. igual. Gracias. Nada, a ti. Bueno, comparto, creo que ahora sí lo vais a ver. Vale. El artículo 25, el silencio administrativo en los procedimientos iniciados de oficio. El 24 habla en los procedimientos iniciados a instancia de parte. Entonces vamos al 25, porque ya sabemos que un procedimiento sancionador es un procedimiento iniciado de oficio. Y dice, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. Y en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o en general de intervención susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad. ¿Vale? En estos casos habrá que hacerse una resolución que declare la caducidad del procedimiento con el archivo de la actuación. Por tanto, la consecuencia de no haberse dictado y notificado resolución expresa, el 5 de diciembre será la caducidad del procedimiento y no exime a la Administración de resolver. Igual que dice el artículo 21.1, ¿vale? Que dice que la Administración está obligada a resolver en todos los procedimientos, salvo los que terminen por pacto o convenio, así como aquellos relativos a hacer una declaración responsable o comunicación. Luego, otra de las cosas que preguntaba es si se podrá iniciar un nuevo procedimiento sancionador. Pues el artículo 95, que lo vimos también el otro día, nos dice que la caducidad no producirá la prescripción de las acciones. ¿Esto qué quiere decir? El plazo de prescripción es el plazo que tenemos para interponer cualquier acción ante una administración, cualquier procedimiento. Entonces, si pasa este plazo de prescripción, nosotros, lo que decía el otro día, nos caigamos en un ministerio o no vamos a poder interponer este procedimiento, ¿vale? Entonces, hay que ver, por ejemplo, el procedimiento de responsabilidad patrimonial, sabemos que prescribe al año, hay que ver cuándo prescribe el procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador nos dice la ley 40 que según el tipo de infracción que sea, va a prescribir a un cierto tiempo. Aquí nos dice que estamos ante una infracción grave. Entonces, se podrá iniciar un nuevo procedimiento siempre que no haya prescrito la infracción, que prescribirá según lo dispuesto en las leyes que se establezcan y en el caso de que no se prevea a los 3 años, a los 2 años y a los 6 meses, según sea muy grave a los 3 años, grave a los 2 años y leve a los 6 meses. ¿Vale? Como estamos ante una infracción grave, a los 2 años prescribirá. Es decir, si caduca a los 3, hasta dentro de 2 años no prescribe, por lo que en ese año y pico vamos a poder volver a iniciar el procedimiento. Y ahora los recursos. El subsecretario de Cultura, hay que ver si pone fin a la vía administrativa o no. El 114.2 dice que los actos y resoluciones emanados de los órganos directivos con nivel de director general o superior ponen fin a la vía administrativa en materia de personal. Como no es materia de personal, no pone fin a la vía administrativa. Entonces, recursos, pues contra los actos y resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa, recurso de alzada ante el superior jerárquico. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo, ante el superior. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto, pues tiene 10 días para remitirlo al órgano competente. El plazo, 1 mes, desde el día siguiente a la notificación de la resolución, y si no fuera expreso, se podría imponer en cualquier momento a partir del día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Plazo de resolución, 3 meses. Si no se entiende, desestimado. Y contra el recurso de alzada no cabe recurso alguno en vía administrativa, solo el extraordinario de revisión. Y este sería, chicos, este ejercicio. Muy importante ver que no pone fin a la vía administrativa, ¿vale? También importante ver que caduque no quiere decir que prescribo, puede caducar, puede terminar ese procedimiento y archivarse, pero si no prescribe podemos iniciar uno nuevo, ¿vale? Muy importante también esa parte. Tenemos que saber cuándo prescribe. Nos pueden preguntar cuándo prescriben 2 procedimientos. El de responsabilidad patrimonial, que prescribe al año y se resuelve a los 6 meses, es decir, tendríamos 6 meses para iniciar otro nuevo, y este que prescribe según la infracción que sea.
¿Vale? ¿Qué tal, chicos? Contadme cosas. ¿Tenéis dudas sobre este ejercicio? Yo pregunta. Dime, Cristina. Después de pasar desde alzada y todos los trámites, al entrar en el jurisdiccional, ¿puedes decir que tendría que ser en los juzgados centrales de lo contencioso administrativo porque se refiere a contenidos que vulneran la propiedad intelectual? ¿O ni siquiera entras en jurisdiccional? Cuando no hablen del recurso de alzada, yo no entraría en la jurisdicción contencioso. Con el de reposición sí, porque puede ser uno u otro, pero con el de alzada no. Me quedaría en el recurso de alzada y ya está. ¿Vale? Y otra pregunta, cuando dices que como es el subsecretario no es un tema de personal, que por eso es alzada, ¿puedes añadir que también es porque no tiene delegado las funciones el ministro? ¿O no? Claro, puedes poner salvo que lo haga por delegación. O sea, eso sí que se podría poner. Sí, salvo que lo haga por delegación, que como no hace nada, lo normal es entender que lo puedes poner salvo que lo haga por delegación. ¿Alguna respuesta? Vale. O sea, estoy... He silenciado a Silvia porque creo que se le había activado solo, ¿verdad? Vale. No sé si alguien más, chicos, quiere comentar algo. Silvia, si estaba preguntándome algo. Bueno, pues esto sería el supuesto número 2. Tenéis ya subido el 3. ¿Vale? Tenéis ya subido el supuesto número 3, que corregiríamos el miércoles que viene a las 7:30. ¿Vale? Y bueno, ya sabéis, cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición por el grupo de WhatsApp. ¿Vale? Cualquier cosa, pues no he entendido esto, he repasado el supuesto y no entiendo lo otro, tengo la duda sobre este artículo, ¿vale? Lo que necesitéis, nos vais preguntando por WhatsApp. No sé si queréis decir algo más, comentar algo más sobre este supuesto. Que ojalá pongan algo así. Pues sí, ojalá. La verdad que la ley 39 no es de lo más complicado. Cuando nos metemos a financiero y contrato, la verdad que tiene muchos más detalles, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Pero bueno, poquito a poco lo iremos viendo todo. También veremos pronto expropiación, patrimonio, subvenciones, toda esa parte. ¿Vale? Con contratos estaremos unos cuantos supuestos, ¿no? Imagino. Sí, contrato también lo vamos a trabajar mucho y financiero también, modificaciones presupuestarias, transferencias de crédito, también lo vamos a trabajar mucho. De hecho, si viera que nos falta algún supuesto importante por ver, os mandaría en la última semana supuestos extras para que no se quede nada sin ver. Pero bueno, lo tengo todo programado para verlo todo de aquí al 23 de mayo. Pero si yo viera que hemos necesitado una clase extra de ley 39 porque íbamos, imaginaros, de contratos porque nos costaba más esa ley y nos quedara algo sin ver, que no creo, os mandaría supuestos extras para que se viera todo, ¿vale? Aunque en una clase tuviéramos que corregir dos supuestos. Muy bien. ¿Vale? Tamara dice, todos los supuestos han salido en exámenes anteriores. Tocamos, Tamara, las partes más importantes de las leyes, ¿vale? Pero tal cual así no han salido en exámenes anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que en transferencias de crédito, por ejemplo, las transferencias de crédito lo han preguntado muchísimo, pero yo no te voy a poner un ejercicio tal cual como en el examen con los mismos números. Yo te voy a poner uno parecido, con lo que siempre suelen preguntar, ¿vale? Porque al final es lo que siempre os digo, los supuestos oficiales los tenéis a vuestro alcance en la página del INAF. Entonces podéis hacerlo y cualquier duda nos vais preguntando por WhatsApp. Entonces son supuestos hechos por nosotros, ¿vale? Nosotros lo hacemos siempre parecido a lo que pregunta el INAF y centrándonos en la forma de preguntas del INAF, ¿vale? No sé si alguien me ha preguntado algo. Vale, chicos, pues esto sería el supuesto número 2. Nos vemos la semana que viene a las 7:30, ¿vale? Y nada, cualquier duda nos vais comentando por WhatsApp, ¿vale? Que tengáis muy buena semana y muchísimo ánimo con el estudio. Muchas gracias a vosotros, chicos. A ti, Andrea, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, adiós. Adiós.